Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todas aquellas personas que busquen huir de la esclavitud, de la ignorancia, de la ignominia, del analfabetismo funcional. Sed bienvenidos. Todos los que me seguís por mi canal de YouTube sabéis que grabo una serie de tutoriales para crear una serie de contenidos digitales para complementar pues, lo que explico en las clases. En realidad es lo mismo que explico en la asignatura de religión por las mañanas a mis alumnos en secundaria y en bachillerato, pero también pues dar oportunidad a todas aquellas personas pues, que quieran aprender un poquito de historia de Israel, historia de la Iglesia, filosofía, metafísica, teodicea, bioética, moral, interpretación de textos bíblicos. Sed bienvenidos. Bueno, con este tercer tutorial dirigido a los alumnos de segundo de ESO, vamos a profundizar en la historia de Israel. Vamos a ver, voy a explicar aquí el tema 3, que es una profundización en la historia de Israel, y vamos a ver algo de egiptología. Los dos primeros tutoriales son los temas, se corresponden a los temas 1 y 2. Todo esto es de segundo de ESO, de la primera evaluación. Segundo de ESO, primera evaluación. Con el primer tutorial vimos el tema 1, las dimensiones antropológicas. Con el tema 2, una cronología de historia de Israel, desde el año 2000 a.C. hasta el año 27 a.C. Pero como en la cronología expliqué que o mencioné dos éxodos, el éxodo expulsión, año 1550 a.C. y el éxodo huida, el éxodo de Moisés, el de las plagas bíblicas, el de los 10 mandamientos, año 1250 a.C., para profundizar un poquito más en este aspecto, en esta parte de la historia de Israel, vamos a ver algo de egiptología. Y para eso pues he venido disfrazado con uno de mis trajes, que es mejor que una momia, para explicar un poquito de egiptología. Cabe destacar que la egiptología ya más amplia, más en profundidad, la historia de Israel más en profundidad, la doy en cuarto de ESO. Por tanto, ahora es algo más general, será una historia de Israel más general, será una egiptología en este tema 3 más general, pero en cuarto de ESO recupero el tema de la historia de Israel, lo amplío, recupero el tema de la egiptología, lo amplío. Entonces aquí es una versión más resumida, lo que se explicó en el segundo tutorial del tema 2 es una forma más resumida, ¿de acuerdo? Pero en cuarto de ESO estos contenidos se recuperan, la historia de Israel y la egiptología como una parte de la historia de Israel, pero estos contenidos en cuarto de ESO ya se amplían, ¿de acuerdo? Entonces ahora nos vamos a conectar a Google Earth para ir viendo sobre todo los distintos periodos de Egipto para poder ubicar en el espacio y en el tiempo mejor, sobre todo el éxodo de Moisés en torno al año 1250 a.C., como ahora veremos en el Imperio Nuevo, con el faraón Ramsés II de la dinastía 19. En el Imperio Nuevo, ¿de acuerdo? Y ya en cuarto de ESO, pues los que queráis ver los tutoriales de cuarto de ESO, vais ahí a listas, entonces ahí pues se ve una historia de Israel más amplia, hablo de la civilización sumeria y de la egiptología también, una versión más amplia, y también pues explico lo de en cuarto de ESO, lo de la momificación, los dioses egipcios, también las distintas fases que tiene la momificación, los dioses egipcios, los principales monumentos que encontramos en Egipto, y también recupero algo que explico en primero de ESO, que es el éxodo de Moisés, e incluso en cuarto de ESO doy la explicación científica de las 10 plagas bíblicas. Pero esto en cuarto de ESO. Aquí vamos a ver de una forma más resumida la egiptología, pero con el objetivo de poder profundizar un poquito más o ampliar lo que se ve en el tema 2, que es la historia de Israel, pero una versión resumida. Y en el tema 1, como se vio en el primer tutorial, vimos las dimensiones antropológicas. Tema 1, las dimensiones antropológicas, vimos incluso algo de ecología, lo que es la ley natural, hacer el bien, evitar el mal, etc. El tema 2, la cronología de la historia de Israel, del 2000
antes de Cristo al 27 antes de Cristo, y ahora con el tema 3, todo esto de segundo de eso, de la primera evaluación, profundizamos un poquito en la cronología de historia de Israel y hablamos un poquito de egiptología, pero de una forma más general, y ya en cuarto de eso pues se recuperan todos estos contenidos y se amplían. Ahora nos vamos a conectar a Google Earth para poder ofrecer una mejor explicación, ¿de acuerdo? Bueno, ahora nos conectamos a Google Earth. Bueno, aquí tenemos Egipto, ¿de acuerdo? Entonces, la egiptología se estudia o se estructura en distintos periodos. El primer periodo se llama el periodo predinástico, el periodo predinástico va del año 6000 al 3000 a.C. Aquí no hablamos de faraones, aquí durante estos primeros 3000 años no hay faraones, periodo predinástico del 6000 al 3000 a.C. A lo largo de los 800 kilómetros del río Nilo, aquí tenemos el río Nilo y aquí tenemos las desembocaduras del río Nilo en el mar Mediterráneo, que se le llama delta del Nilo, ¿de acuerdo? Esta columna de agua es el río Nilo, pues a lo largo de 800 kilómetros del río Nilo, durante el periodo predinástico 6000-3000 a.C., empezaron a aparecer pequeños núcleos de población. ¿Cómo es posible que empezaran a surgir pequeños núcleos de población si alrededor hay desierto? Por las condiciones climatológicas. Durante el verano, el río Nilo sufre fuertes crecidas, por tanto el agua se desborda, durante el verano el río Nilo se desborda y humedece la tierra que hay alrededor, humedece con agua dulce. Durante el otoño hay fuertes lluvias, entonces más superficie de tierra queda humedecida y todo esto es ideal para el cultivo, entre que en verano el río Nilo al subir se desborda y sale de su cauce y humedece la tierra que hay alrededor, y las fuertes lluvias que hay en otoño, todo está humedecido y es ideal para cultivar. Se cultivaba en otoño, se dejaba crecer en invierno y durante la primavera se recogían las cosechas. Además, ellos hacían obras hidráulicas, hacían canalizaciones, desviaban el agua del río Nilo y cuanto más lejos llevaban el agua por las canalizaciones, más superficie de cultivo podían crear. Al mismo tiempo, el río Nilo lo utilizaban como medio de comunicación para ir de norte a sur. Lo que hacían era utilizar las velas, las corrientes de aire, las velas, el aire, y para ir de sur a norte, para ir hacia el delta del Nilo, hacia el Mediterráneo, se dejaban llevar por la corriente del río. También los gatos eran considerados animales sagrados. Se han encontrado gatos momificados en los yacimientos arqueológicos. ¿Por qué? Porque las ratas atacaban los cultivos y los gatos atacaban a las ratas. Entonces, los egipcios, como para ellos los cultivos eran de vital importancia, pues para ellos los gatos, al atacar a las ratas, los consideraban unos animales protectores del pueblo egipcio. Al mismo tiempo, como estos núcleos de población alrededor tienen el desierto, eso hacía que evitaba que sufrieran invasiones y, por tanto, pudieron desarrollarse bien. ¿De acuerdo? Entonces, estos pequeños núcleos de población empezaron a juntarse y a formar pequeños reinos muy inestables, hasta que, llegado un momento, durante este periodo predinástico, se crearon dos grandes reinos. En la zona norte, el Bajo Egipto, cuidado que en egiptología está cambiado, en la zona norte el Bajo Egipto y en la zona sur el Alto Egipto, y quedaron estos dos reinos, ¿vale? El periodo acabó así. Estos pequeños núcleos de población se juntaron, formaron unos pequeños reinos muy inestables hasta que este periodo terminó cuando Egipto quedó dividido en dos grandes reinos. El Bajo Egipto, que es el norte de Egipto, y el Alto Egipto, que es el sur de Egipto. Ahora pasamos al periodo protodinástico. En el periodo protodinástico vamos a ver ahora a un rey llamado Narmer o Menes, que salió de la ciudad que vamos a ver ahora, Hieracómpolis, ¿de acuerdo? Él salió de esta ciudad de Hieracómpolis, ¿vale? Narmer o Menes, en el año 3000 a.C., estamos ya en el periodo protodinástico. Hemos visto el predinástico, 6000-3000 a.C., y ahora vemos el periodo protodinástico, del 3000 al 2649 a.C. En torno al año 3000 a.C., periodo protodinástico, un rey llamado Narmer o Menes salió de la ciudad de Hieracómpolis, que está en el sur de Egipto, en el Alto Egipto, ¿vale? Entonces,
Aquí, así. Vemos ahora, lo enderezamos un poquito, vale. Entonces, Narmer-Omenes salió de esta ciudad de Hieracómpolis, con H, Hieracómpolis, y ¿qué hizo? Fue hacia el norte, y lo que hizo fue, en torno al año 3000 a.C., unificó los dos reinos. Unificó el reino del norte, el Bajo Egipto, y el del sur, desde donde venía el Alto Egipto. Entonces, Narmer-Omenes salió del sur, del Alto Egipto, y lo que hizo fue unificar estos dos reinos, y Narmer-Omenes se convirtió en el primer faraón. Y aquí ya hablamos de dinastías de faraones. Así como en el periodo predinástico 6000-3000 no hay faraones, en el periodo protodinástico 3000-2649 a.C. ya hay faraones. Narmer-Omenes fue el primer faraón y fundó la primera dinastía, y en el periodo protodinástico encontramos las dinastías 1 y 2. Y lo que hizo Narmer fue construir la ciudad de Memphis, que ahora la veremos, Memphis, ¿de acuerdo? Ahora ubicamos en Google Earth. Ahora en Google Earth vemos Memphis, que la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, Narmer-Omenes, una vez que unificó los dos reinos y se convirtió en el primer faraón, él fundó en el norte de Egipto la ciudad de Memphis, y él ubicó allí la capital. Y al mismo tiempo en Memphis, al lado, fundó la necrópolis, el cementerio de Saqqara. ¿De acuerdo? Por tanto, Narmer-Omenes, periodo protodinástico, en torno al año 3000 a.C., unifica los dos reinos, los dos grandes reinos que hay en Egipto, funda la primera dinastía de faraones, se convierte en el primer faraón, y él ubica la capital en Memphis, en el norte de Egipto. ¿De acuerdo? Entonces aquí ubicamos a las dinastías primera y segunda, ¿vale? Periodo protodinástico. Ahora vamos al Imperio Antiguo, del año 2649 al año 2134 a.C. Aquí los faraones eran considerados dioses, ¿de acuerdo? Los faraones eran considerados dioses. Imperio Antiguo, del año 2649 al año 2134 a.C. Así como en el periodo protodinástico encontramos las dinastías 1 y 2, en el Imperio Antiguo, ¿qué dinastías encontramos? 3, 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? 3, 4, 5 y 6. Aquí Egipto empezó a extenderse ya, a salir de sus fronteras, ¿de acuerdo? Entonces, Egipto, durante el Imperio Antiguo fue... A ver si lo vemos mejor. Durante el Imperio Antiguo fue esta parte de aquí, que es Sudán, que en ese momento se conocía como Nubia. Entonces, durante el Imperio Antiguo, 2649-2134 a.C., dinastías 3, 4, 5 y 6, lo que hizo Egipto fue extenderse hacia el sur, hacia Nubia, lo que es el actual país de Sudán, y se extendió también hacia el oeste, lo que es actualmente el país de Libia, ¿de acuerdo? También aquí fue cuando se construyeron las famosas pirámides de Giza o de Gizeh que vamos a ver ahora. Entonces, durante el Imperio Antiguo fueron construidas las pirámides de Giza o de Gizeh, que están en el Cairo, y fueron construidas entre el año 2589 y el 2489. Fueron construidas por 3 faraones de la cuarta dinastía, Keops, Kefren y Micerino o Micerinos, ¿de acuerdo? Durante el Imperio Antiguo los faraones son considerados dioses. 2649-2134 a.C., dinastías 3, 4, 5 y 6. Egipto empieza a extenderse hacia Sudán, hacia Nubia, hacia el sur y hacia el oeste, hacia lo que es el actual país de Libia, y 3 faraones de la cuarta dinastía, Keops, Kefren y Micerino o Micerinos, entre el 2589 y el 2489 construyeron las famosísimas pirámides de Giza o de Gizeh, que están en el Cairo, en el norte de Egipto, en el delta del Nilo. Y en el año 2134 a.C. hubo una sequía tremenda, cayó el Imperio Antiguo y empezó el primer periodo intermedio, año 2134 hasta el año 2040 a.C., primer periodo intermedio.
2134-2040 a.C. ¿Qué dinastías hay aquí? 7, 8, 9 y 10, ¿de acuerdo? Primer periodo intermedio, 2134-2040 a.C. Dinastías 7, 8, 9 y 10. Egipto era un caos, en ese momento había asesinatos, revueltas, revoluciones, saqueos de tumbas, etc. ¿Hasta cuándo? Hasta que en el año 2040 a.C. apareció un faraón llamado Mentuhotep II, que era de Tebas, dinastía 11, y lo que hizo fue reunificar todo Egipto, acabar con el caos reinante que había en Egipto en ese momento, acabó de esta manera con el primer periodo intermedio y empezó el Imperio Medio 2040-1750 a.C. Y lo que hizo Mentuhotep II de Tebas fue trasladar la capital de Memphis a Luxor o Tebas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos Luxor o Tebas. Entonces, Mentuhotep II de Tebas, de la dinastía 11, en el año 2040 a.C., lo que hace es acaba con todo el caos reinante que había en Egipto, reunifica todo Egipto, y él, de la dinastía 11, como era de Tebas, él traslada la capital de Memphis, del norte, a Luxor o Tebas, al sur. Y acaba el primer periodo intermedio y empieza el Imperio Medio. Del 2040 al año 1750 a.C. Imperio Medio acaba con Mentuhotep II de Tebas, acaba con todo el caos reinante en Egipto, reunifica todo Egipto, y Mentuhotep II de Tebas, de la dinastía 11, como era de Tebas, trasladó la capital de Memphis a Tebas. Acaba el primer periodo intermedio y empieza el Imperio Medio 2040 hasta el año 1750 a.C. Aquí encontramos las dinastías en el Imperio Medio 2040-1750 a.C. encontramos las dinastías 11 y 12, y Egipto consigue llegar hasta la actual zona de Siria, o sea, sale por aquí, ocupa lo que es el actual país de Israel, Jordania, el Líbano y Siria, ¿de acuerdo? Dinastías 11 y 12, y esto lo consiguió un faraón, ¿de acuerdo? Llamado Amenemhat I. ¿De acuerdo? Amenemhat I, dinastía 12, en torno al año 1991 a.C., Amenemhat I, dinastía 12, en 1991 a.C., consiguió extender Egipto hasta lo que es el actual país de Siria. Pero Egipto no tenía un ejército muy poderoso, y yo comenté en el tema 2, en la cronología de historia de Israel, que apareció, no se sabe de dónde, un pueblo conocido como Ixo en el año 1750 a.C. Los Ixos entran en Israel, arrastran a un grupo de judíos, y tanto los judíos como los Ixos o Ixos y judíos se establecen en el norte de Egipto y desplazan a los faraones al sur de Egipto, y aquí acaba el Imperio Medio y empieza el segundo periodo intermedio, 1750-1550 a.C. Aquí, cuando los Ixos y los judíos entran, destruyen a las dinastías 13 y 14. ¿Aquí qué dinastías encontramos en el segundo periodo intermedio, 1750-1550 a.C.? Dinastías 13, 14, 15, 16 y parte de las 17. Los Ixos y los judíos entran, vencen a las dinastías 13 y 14 que se estaban peleando entre ellas, y los Ixos y los judíos fundan la dinastía 15 en la zona norte y la dinastía 16 en el sur de Egipto. Entre los años 1575 y 1550 a.C., dos faraones desde el sur de Egipto reconquistaron el norte de Egipto a los Ixos y a los judíos. Esta reconquista la inició el faraón Kamose de la dinastía 17 en el año 1575 a.C. y la finalizó su sucesor, el faraón Amosis I de la dinastía 18. Y a esto se le conoce como éxodo, expulsión. Los Ixos desaparecieron en la historia y Amosis I terminó esta reconquista, que se le conoce como éxodo, expulsión, año 1575 hasta el año 1550 a.C., pero Amosis I no expulsó a todos los judíos, porque estos controlan las lenguas semíticas, el hebreo, el arameo y el árabe, y esto le iba bien a Egipto para comerciar con otros territorios. Moisés desciende directamente de todos aquellos judíos que no fueron expulsados en 1550 a.C. Y aquí ya entramos en el Imperio Nuevo,
que va del año 1550 al 1070 a.C. Aquí encontramos a las dinastías 18, 19 y 20. Son los faraones más poderosos de todos. Entre el año 1504 y el año 1353, del año 1504 al año 1353, Egipto consiguió llegar a su máxima extensión. Egipto ocupó toda esta zona de aquí, llegaron hasta Mesopotamia, hasta el actual país de Irak, entre 1504 y 1353. Esto lo consiguieron faraones de la dinastía 18. ¿Quiénes fueron? Entre 1504 y 1353, dinastía 18, ¿qué faraones consiguieron llevar a Egipto a su máximo esplendor, a su máxima extensión? Tutmosis I, Tutmosis II, Hatshepsut, que fue la primera faraona, Tutmosis III, Tutmosis I, Tutmosis II, Hatshepsut, Tutmosis III, Amenofis II, ¿de acuerdo? Tutmosis IV, vamos a ver ahora, Tutmosis I. Bien, estábamos viendo la extensión de Egipto, ¿de acuerdo? Entre 1504 y 1353, Tutmosis I, Tutmosis II, Hatshepsut, Tutmosis III, Amenofis II, Tutmosis IV y Amenofis III, ¿de acuerdo? Entre el año 1504 y el 1353 consiguieron llevar a Egipto a su máxima extensión de Tutmosis I, Tutmosis II, Hatshepsut, Tutmosis III, Amenofis II, Tutmosis IV y Amenofis III. Amenofis III, todos estos son de la dinastía 18, Amenofis III fue el faraón más poderoso de todos, rey de las 32 dinastías que tuvo Egipto. Amenofis III reinó de 1390 a 1353 a.C. Y luego, pues, los dos últimos grandes faraones del Imperio Nuevo fueron Sefnag y Ramsés III. ¿De acuerdo? Estos dos primeros faraones de la dinastía 20 fueron los dos últimos grandes faraones. Ramsés III fue el último gran faraón, dinastía 20, el segundo faraón de la dinastía 20, y luego de Ramsés IV a Ramsés XI, el Imperio Nuevo empezó a desinflarse, ¿de acuerdo? Se fue desinflando. Bien, ¿cuándo ubicamos el éxodo de Moisés? Pues primero, la historia de Moisés empezaría con el reinado del faraón Seti I, dinastía 19, 1294-1279 a.C., pero el éxodo de Moisés propiamente dicho, la Biblia lo ubica durante el reinado del hijo de Seti I, que fue el faraón Ramsés II, también de la dinastía 19, que reinó entre 1279 y 1213 a.C. Entonces, el éxodo, según la Biblia, tuvo lugar en torno al año 1250 a.C., en tiempos del faraón Ramsés II, dinastía 19, hijo de Seti I, en el Imperio Nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, el Imperio Nuevo cayó en el año 1070 a.C. y empieza el tercer periodo intermedio, 1070 hasta el año 664 a.C., tercer periodo intermedio, 1070-664 a.C. Aquí hay varias dinastías, hay 5 dinastías, 21, 22, 23, 24 y 25. Dinastía 21 fue la única que estuvo en solitario, ¿de acuerdo? Estamos en el tercer periodo intermedio, 1070-664 a.C., dinastía 21, 1070-945 a.C., dinastía 22, 945-715 a.C., dinastía 23, 818-715 a.C., dinastía 24, 727-715 a.C. y la dinastía 25, 780-656 a.C. La dinastía 25 fue la que venció en el año 715 a.C. a las dinastías 22, 23 y 24, y la dinastía 25 durante el tercer periodo intermedio se hizo con el control de todo Egipto, ¿de acuerdo? Y ya después ya pasaríamos al periodo tardío, que va del año 664 a.C. hasta la conquista de Alejandro Magno en el año 333 a.C. ¿De acuerdo? Hemos visto tercer periodo intermedio, 1070-664 a.C., dinastías 21, 22, 23, 24 y 25. En el periodo tardío de 664 a 333 a.C., primero encontraríamos la dinastía 26, que la dinastía 26 fue la última dinastía nativa de Egipto.
¿de acuerdo? Hubo 32 dinastías en total, pues la última dinastía nativa propia de Egipto fue esta, la dinastía 26, ¿de acuerdo? Y además fue una dinastía esclava, vasalla de una superpotencia que había en ese momento, que era el Imperio Asirio, ¿de acuerdo? El Imperio Asirio llegó a controlar al menos una parte de Egipto, pues la dinastía 26, que ya se ubica en el periodo tardío, a partir del año 664 a.C., es cuando ubicamos la dinastía 26, que era una dinastía esclava de esta superpotencia que era el Imperio Asirio. Los faraones de la dinastía 26, la última dinastía nativa de Egipto, periodo tardío, Necao I 670-664, Psamético I 664-609, Necao II 609-597, Psamético II 597-587, Apríes 587-570, Amosis II 570-526 y Psamético III 526-525 a.C. En el año 525 a.C., el emperador persa Cambises II conquista a Egipto, ¿de acuerdo? Cambises II, emperador persa en el año 525 a.C., cuando estaba reinando el faraón Psamético III, en el año 525 a.C., Cambises II, estamos en el periodo tardío, Cambises II, emperador de Persia, lo que hace es conquistar Egipto, y las dinastías de la 27 a la 31 son dinastías persas. Y en el año 333 a.C., Alejandro Magno vence no definitivamente al imperio persa en la batalla de Isos, y en el año 333 a.C., después de vencer Alejandro Magno en la batalla de Isos no definitivamente al imperio persa, fue a Egipto, se proclamó faraón y él fundó la ciudad de Alejandría, famosa por su biblioteca y el puerto de Alejandría, ¿de acuerdo? Y él fundó la ciudad de Alejandría, que la vamos a poner aquí ahora, Alejandría, ¿vale? La ponemos aquí, pues Alejandro fundó la ciudad de Alejandría, famosa por el puerto de Alejandría y por el faro de Alejandría y por la biblioteca de Alejandría, ¿de acuerdo? Y en el año 333 a.C., pues él, después de vencer la batalla de Isos, se proclamó faraón, fundó la ciudad de Alejandría, ¿de acuerdo? Y después, cuando Alejandro murió, bueno, y ya entraríamos aquí en el periodo clásico, ¿vale? Entonces, el periodo tardío del 664 a.C., con la dinastía 26, la última dinastía nativa de Egipto, hasta el año 333 a.C., que recordemos que de las dinastías 27 a la 31 son persas, y en el año 333 a.C., los griegos, a través de Alejandro Magno, conquistan Egipto y empieza el periodo clásico del 333 a.C. hasta el año 30 a.C., y Alejandro murió en el año 323 a.C. y uno de sus generales, el general Ptolomeo, heredó toda esta zona de aquí, fundó el imperio tolemaico y también fundó la dinastía 32, la dinastía griega y la última dinastía de Egipto. Entonces, la última dinastía, la 32, que era una dinastía griega, estuvo compuesta por 15 Ptolomeos y 7 Cleopatras. Lo que pasa es que los últimos 3 Ptolomeos, 13, 14 y 15, compartieron gobierno, faraonato, reinado, con la Cleopatra más famosa, Cleopatra Filopator Neacea o Cleopatra VII, que se casó con el general romano Marco Antonio. Yo expliqué, tema 2, que en torno al año 40 a.C. hubo lo que se conoce como un segundo triunvirato, Cayo Julio César Octaviano, hijo adoptivo de Cayo Julio César, del primer triunvirato, Marco Antonio y Lépido. Y Lépido desapareció, se supone que los otros dos generales, Octaviano y Marco Antonio, lo mataron, y en el año 31 a.C., Cayo Julio César Octaviano, hijo adoptivo de Cayo Julio César, y Marco Antonio, en el año 31 a.C., se enfrentaron en la batalla naval de Actium, ganó Octaviano y ya,
Pues después Marco Antonio y Cleopatra en Egipto se suicidaron para que Octaviano no los matara, y ya a partir del año 27 a.C., Cayo Julio César Octaviano se convirtió en el primer emperador romano, porque hasta ese momento se hablaba de la República de Roma, pero ya con Octaviano, a partir del año 27 a.C., pues es cuando empezamos a hablar de Imperio Romano, y tanto Egipto como Israel quedaron ya integradas como provincias dentro del Imperio Romano. Bueno, por tanto, hemos visto pues desde el periodo predinástico, 6000 a.C., hasta el periodo clásico, entre el año 333 y el 30 a.C., aunque hemos ido un poquito más allá, hasta el año 27 a.C., cuando ya se deja de hablar de la República de Roma y se empieza a hablar del Imperio Romano. Y bueno, con esto pues hemos profundizado un poquito en lo que es la historia de Israel, pues, hablando un poquito de egiptología, y como he dicho antes al principio del tutorial, ya en cuarto de eso pues recupero la historia de Israel, la amplío, recupero la egiptología, la amplío, se habla de la momificación, las distintas fases de la momificación, donde se encontraban las momias más antiguas, cómo se momificaba, las fases, los distintos dioses, los monumentos, se recupera, bueno, se habla del éxodo de Moisés, se da la explicación científica de las plagas bíblicas, se mira bastante la geografía de Egipto, etcétera. Bueno, pero esto ya en cuarto de eso. Pero yo creo que con esto, tema 3, profundización en la historia de Israel con algo de egiptología, yo creo que más o menos va quedando claro un poquito la historia de Egipto, la historia de Israel, a través, en este caso, de la historia de Egipto. Pues bueno, pues estos son los contenidos de segundo de eso, en la primera evaluación, en el tema 1, las dimensiones antropológicas, algo de ecología, la ley natural, un poquito de moral fundamental, etcétera. Y en el tema 2, pues ya la cronología de la historia de Israel, y aquí con el tema 3, todo de segundo de eso, todo de la primera evaluación, pues ya un poquito de profundización. Pero si de todos modos queréis profundizar un poquito más, quien sea, la historia de Israel en egiptología, pues podéis mirar los tutoriales en cuarto de eso, tanto de la primera evaluación como de la segunda evaluación, porque la historia de Israel en cuarto de eso me ocupa toda la primera evaluación y parte de la segunda evaluación. Entonces, pues ahí, pues si queréis algo más detallado, más ampliado, pues vais al temario de cuarto de eso, tanto de la primera evaluación entero como parte de la segunda evaluación de cuarto de eso, y ahí encontraréis más historia de Israel, más egiptología, etcétera, pues para todos aquellos pues que queráis profundizar un poquito más en la historia de Israel. Y a modo de conclusión del tema 3, la profundización de historia de Israel, hemos visto que hay dos éxodos, aunque ya lo vimos en el tema 2, en la cronología de historia de Israel. El éxodo expulsión, que tuvo lugar entre el año 1575 y 1550 por parte de los faraones Kamose, de la dinastía 17, que inició la reconquista del norte de Egipto a hicsos y a judíos antes del año 1575, y que la terminó su sucesor, el faraón Amosis I, de la dinastía 18, en 1550 a.C., y que el éxodo expulsión, que finalizó en 1550 a.C., pues se ubica en el impasse entre el segundo periodo intermedio, 1750 a.C., 1550 a.C., y el Imperio Nuevo, 1550 a.C., 1070 a.C., y el éxodo huida pues ya en el Imperio Nuevo, año 1250 a.C., en el Imperio Nuevo, año 1550 hasta el año 1070 a.C., y el éxodo huida, por tanto, ya sería en torno al año 1250 a.C. con el faraón Ramsés II de la dinastía 19, y aquí tendríamos pues un pequeño mapa de Egipto y veríamos cómo los judíos salieron de la ciudad de Pitón o Heroópolis en el norte de Egipto, atravesaron el Mar Rojo, el desierto del Sinaí, los 10 mandamientos, y luego ya llegaron a la zona de Israel. Y yo creo que con esto más o menos pues queda claro el tema 3, para profundizar un poquito lo que se explicó en el tema 2, que es la cronología de historia de Israel. Y lo dejamos por aquí, hasta otra, chao chao.